Bueno, muchas gracias. Aquí estamos en la mañana de Radio La FINUR con más información, y en este caso con política internacional. Siguen las noticias, esto de la guerra entre Rusia y Ucrania, obviamente que sigue llamando la atención. Agustina Bordigoni, ¿cómo va? Bienvenida. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Eso no cesa, obviamente que sigue siendo noticia, que sigue en el mundo, cada paso, cada avance de Ucrania que se ha dado en las últimas semanas, los últimos días. Es interesante, ¿no? Sí, bueno, en los últimos días... Interesante y lamentable, porque seguimos en guerra. Sí, seguimos en guerra, ¿no? En febrero no sabíamos cuánto iba a durar esto y esto sigue y aparentemente va a seguir. Pero bueno, las últimas noticias es que Ucrania inició una contraofensiva, sobre todo en el norte y el este del país y después en el sur, y recuperó al menos 6.000 kilómetros de territorio que estaba controlado por Rusia, hasta ahora, en lo que se considera como el mayor avance de Ucrania desde que inició, casi desde abril, ¿no? Casi desde el inicio de la guerra, es uno de los avances más importantes de Ucrania en este sentido. Lo que anuncia el gobierno de Ucrania es que al menos 20 poblados fueron recuperados, y lo que reconoció Rusia en su momento también es que abandonaron por lo menos 3 ciudades. Rusia lo que dice es que en realidad esto es una operación controlada para poder replegarse, pero bueno, lo que dicen de Ucrania es que recuperaron esas regiones, y lo que circula por redes sociales y videos que circulan son las banderas de Ucrania en esos lugares que Ucrania recuperó, ¿no? Y ahora lo que se está viendo es una avanzada también hacia el sur por parte de Ucrania. Bueno, Ucrania sigue con un apoyo importante, ¿no?, de distintos organismos internacionales. De distintos países, bueno, hasta ahora ha recibido más de 38.000 millones de dólares en armamento, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos alguna vez, que esta guerra se iba a extender si Ucrania seguía recibiendo este armamento. Una de las dudas que surgen ahora también con respecto a esta ayuda es, por ejemplo, qué va a pasar con Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, que es que renueva el Congreso, ¿no? Y si ahí ganan los republicanos, que son más reacios a apoyar a Ucrania en la guerra, bueno, quizás esta ayuda disminuya. Pero mientras tanto, esta ayuda, digamos, le sirvió a Ucrania para avanzar en estos territorios. Pero también, y como decíamos alguna vez, ¿no?, mientras más se extendiera la guerra y se extendiera la ayuda a Ucrania, más difícil iba a ser para Rusia continuar. Lo cual no quiere decir que esta guerra esté terminada, ni mucho menos. Digamos, estos 6.000 kilómetros es muchísimo, pero Rusia sigue controlando casi la quinta parte de Ucrania, ¿no? Bueno, qué situación, ¿no? ¿Y qué va a hacer Rusia, ¿no? Que es el gran interrogante, porque algunos analistas, y por allí obviamente lo que hemos escuchado también, que viene, que hay que saber, que hay que determinar si es real o no la información que ellos también están brindando, de que, bueno, todavía no, que esto que decís vos, que estás marcando de, bueno, sí, es controlado, que hemos dado pasos hacia atrás controlados, pero ¿qué irán a hacer si va a haber una contraofensiva, uso de armamento nuclear? Digo, todo eso se está especulando también en las últimas horas. Sí, también hay una especulación acerca de eso, ¿no? Es una de las principales preocupaciones que va a hacer Putin a partir de ahora. En realidad lo que está pasando dentro de Rusia, sobre todo dentro de Rusia, es que hay divisiones dentro incluso del gobierno, porque hay quienes acusan a los asesores y a los militares de haber hecho las cosas mal, porque habían prometido una guerra relámpago, que recuperaban las regiones que Rusia iba a recuperar según Rusia, y eso no sucedió. La guerra lleva 6 meses, que el objetivo era que la OTAN no se extendiera, y finalmente Ucrania no entró, pero Finlandia sí, es decir, que la OTAN se extendió, hubo pérdidas económicas de vida. Entonces, bueno, tanto la oposición como dentro del gobierno hay divisiones. Quienes opinan que Rusia debería aumentar la presión, y quienes opinan que Rusia debería retirarse, ¿no?, del lado de la oposición. Incluso algunos concejales de 18 distritos empezaron a juntar firmas para llevar al Parlamento un pedido para que Putin renuncie al poder. Bueno, eso es un poco más difícil de conseguir, porque en el Parlamento tiene mayoría, pero digamos son cuestiones que van complicando el panorama interno. Si bien todavía el 70% de la población en Rusia está a favor de la guerra. Y como vos bien decías recién, ¿no?, una de las preocupaciones es cuál va a ser la respuesta de Rusia, porque lógicamente, y teniendo este apoyo a la guerra dentro de Rusia, es muy poco probable que Putin diga, bueno, nos retiramos, ¿no?, reconocemos derrota en estos lugares y nos retiramos. Entonces, una de las preocupaciones es precisamente si Rusia se ve acorralada de alguna manera en el plano militar convencional, que utilice otro tipo de armamentos como las armas nucleares, ¿no? Bueno, no ha dicho nada, ¿no? Putin en este caso no ha dicho nada.
No, no, lo único que se dijo desde el gobierno ruso es que este repliegue en algunas regiones fue controlado, fue previsto, pero bueno, lo cierto es que también se conocen imágenes de mucho armamento ruso abandonado en estas regiones que ahora controla Ucrania. Y que como te digo, hay que ver qué pasa, porque digamos, hay que ver si Ucrania puede seguir avanzando y cuánto y cuál es la respuesta de Rusia también. Bueno, también Rusia, bueno, lo hablábamos al tema en algún momento, creo, esto de las divisiones dentro del ejército ruso también, ¿no? Que bueno, que tuvo ahí algunas internas complejas. Claro, bueno, hablamos de eso, hablamos de la moral del ejército ruso que un poco estaba caída en el territorio ucraniano y lo que se está dando ahora es eso, precisamente una división entre quienes dicen, bueno, tenemos que ir con más fuerza a intervenir y quienes optan por replegarse. En muchos casos los que están en el territorio ucraniano quizás optan por replegarse porque bueno, también lo veíamos, también le faltaban recursos, le faltaban alimentos, incluso vimos a parte de la población ucraniana ayudando a algunos soldados que querían rendirse porque no tenían el arsenal suficiente. Pero creo que como decía recién, ¿no? Todo va a depender de cuánto dure esto, que no tiene miras de terminar pronto, ni tampoco una solución diplomática que se ve cada vez más lejana, ¿no? También. Bueno, lamentable por todo lo que bueno han tenido que vivir y en este caso lo que les ha tocado pasar a los habitantes de Ucrania, lo que por así también están viendo y en algún momento lo que se mostró sobre algunas familias de los soldados rusos también. Bueno, esto es de un lado y del otro, ¿no? Más allá de que bueno uno sea más poderoso que el otro, pero hoy es como que se ha equiparado eso y expectante a lo que pueda llegar a suceder. No hay, digamos, no se puede avisorar una situación de encuentro, de diálogo, no, está muy lejos eso. No, está muy lejos, cada vez más lejos, yo diría. Incluso, bueno, Zelensky ya dijo que él no va a negociar con Rusia y desde el lado de Rusia tampoco. O sea, las posiciones son muy duras de un lado y del otro. Y en cuanto a las pérdidas, lógicamente, en una guerra, ¿no? Todos pierden, incluso no solamente las partes involucradas como Rusia y Ucrania, lo vimos con consecuencias que esto ha tenido en todo el mundo, pero sí podemos decir que hasta ahora, digamos, como cifras que se conocen de la guerra, son 12 millones las personas refugiadas, la mayor crisis de refugiados, digamos, superó incluso la de Siria, ¿no? Que es de 11 millones, con 11 años de guerra. Y más de 15.000 muertos, que es un cálculo que siempre es estimativo y que siempre es mucho mayor que el que se supone, ¿no? Estamos hablando de muertes civiles. Hoy Zelensky anunció que en uno de los lugares recuperados por Ucrania, 350 soldados rusos murieron, ¿no? Así que la cifra es mucho mayor si contamos a los soldados también víctimas de la guerra también. Bueno, han tenido, bueno, una imagen, bueno, en este caso de Zelensky, ¿no? Digo, como que él ha levantado su imagen, digo, dentro de su gobierno, dentro del país. Sí, sobre todo al comienzo, ¿no? de la guerra, pero además logró posicionarse de alguna manera en el mundo, sigue solicitando ayuda, digamos, de la comunidad internacional, sigue presionando por más sanciones a Rusia, sí se ha logrado posicionar como una figura dentro de su país, pero también tenemos que decir que en el caso de Putin, si bien estas divisiones internas dentro del gobierno y estos pedidos de la oposición son cada vez mayores, también sigue teniendo un alto nivel de aprobación, ¿no? Bueno, veíamos la semana pasada, que llamó la atención también, que fue muy comentado, esta foto que salió de Zelensky con su esposa, que celebraban el aniversario de casamiento, de boda, y que decía, bueno, juntos hasta el fin de la guerra o algo así era, ¿no? Bueno, que eso también fue muy comentado también, ¿no? Que en medio de la guerra, bueno, Zelensky pueda darse esos momentos. Recordemos que ellos vienen de la esposa de Zelensky, ¿no? Venía de la moda, digo, es modelo, y que, bueno, por así también no han dejado esa costumbre. Sí, incluso Zelensky tampoco viene de la política, ¿no? Y hablando, bueno, claro. hablando digamos, en este caso no, pero hablando de la construcción de la imagen también, ¿no? Y de decir, bueno, digamos, mostrarse siempre como una figura fuerte a pesar de la guerra. Yo creo que en los dos casos
salvando las diferencias porque son líderes muy distintos, pero digamos como que la idea de estos líderes es mostrarse incluso fuertes en la guerra. Y de hecho, cuando inició todo esto, ¿no? Zelensky no se sacó prácticamente el traje militar, ¿no? Para demostrar de alguna manera digamos, demostrarlo, ¿no? Según él, su compromiso con el país y con la guerra, ¿no? Con la defensa del territorio. En el final, Agus, entonces, ¿cuál es la postura hoy de Estados Unidos? Bueno, de Estados Unidos de alguna manera celebraron este avance, pero también hay preocupación sobre la respuesta de Rusia y como te decía antes también, todo puede cambiar en noviembre si los republicanos ganan más escaños que los demócratas, porque en el caso de los republicanos siempre son más reacios a apoyar guerras en el exterior y entonces probablemente si ganan es más poco probable que acepten alguna ayuda mayor a Ucrania. Si Ucrania se ve con menos ayuda del exterior, también eso puede cambiar el panorama en la guerra, ¿no? Bueno, recordamos, a Rusia, ¿quién lo está apoyando hoy de los países que son fuertes, digo, a nivel militar? Bueno, una de las noticias que también surgieron en las últimas horas es que según algunos medios, Rusia exagera de alguna manera el apoyo de China, porque China siempre se manifestó neutral, pero bueno, China es uno de los países que, digamos, si bien en general es neutral en este sentido, está un poco más del lado de Rusia al haber suplantado de alguna manera el mercado que Rusia perdió en otros lugares, ¿no? Así que yo diría que esa es la potencia más importante que apoya a Rusia hoy por hoy. Bien, bueno, Agus, agradecerte como siempre, bueno, muy buena información y por supuesto seguiremos allí llevando los pasos de cómo continúan con esta lamentable guerra entre Rusia y Ucrania y como bien lo decías, ¿no? Que no solamente ha afectado a estos dos países sino también al mundo, con todo lo que tiene que ver con la exportación, con todo lo que tiene que ver con los granos, bueno, que en algún momento lo hablamos, lo hemos debatido, han sido temas de debates económicos también en este programa, así que bueno, gracias Agus. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba Agustina Bordigoni, Política Internacional, la mañana de Radio La Finur. Dale, seguimos.